el cirujano tiene que entender cuando está trabajando que él no es el actor principal. El actor principal es el próstata. El paciente no va a la consulta por poner implantes. Al final de las cuentas, el paciente está pensando en el diente. Nosotros cuando hacemos procedimentos, tenemos que entender que nosotros estamos preparando la cancha para los artistas. Si yo hago la cirugía más bonita del mundo, si tengo un próstata bueno, pero si el laboratorista es malo, estás perdido. Empezamos a entender que haviam várias peças e essas peças teriam que estar conectadas. Foi um avanço brutal. Eu creio que a gente jovem tem uma obrigação de fazê-lo melhor que nós outros, porque tem um acesso à informação muito mais rápido e ferramentas muito mais potentes das que nós outros teríamos. ¿Cómo comparas, cómo ves el nivel de los odontólogos españoles con respecto al resto de odontólogos que van por Sao Paulo o que conoces directamente? Hola, muy buenas, bienvenidos a todos al nuevo episodio del podcast de Doctor and Calls. Soy Alex Estrada y como siempre estamos aquí con un gran invitado. En este caso un poco más especial de la cuenta porque es un invitado internacional, que ya hemos tenido alguno, pero en esta segunda temporada estrenamos invitado internacional. Lo primero que tengo que hacer antes de decir quién es darle las gracias abiertamente, porque no es nada fácil que alguien que viene de fuera, sobre todo, se plantee el venir aquí a dar una charla con nosotros durante una hora, a hablar un poco de la vida y de la odontología. Así que nada, bienvenido lo primero y muchas gracias por estar aquí, Pablo Mesquita. Gracias, muchas gracias, Alex. Un placer enorme. Gracias por la invitación. Y a ver si vamos a nos divertir. Seguro. Y hablar de cosas muy buenas. Eso seguro. A lo largo de esta hora. Eso seguro. Lo primero, para quien no te conozca, si es que hay alguien que no te conozca, bueno, de gente que se dedica a la periodoncia, a la cirugía mucogingival y así, pues evidentemente te conocerá todo el mundo. Pero para todos aquellos que no te conozcan, me gustaría que iniciáramos un poquito primero explicando quién es Pablo Mesquita, de dónde viene y bueno, quién es, ¿no? Y cómo empezó. Bien, hablar de la propia persona Eso no es tan simples, pero me llamo Paulo Mesquita. La verdad, en Brasil es Paulo Fernando Mesquita de Carvalho, pero aquí en España la gente me conoce como Paulo Mesquita. Ah, vale. Porque en Brasil, al contrario, el primer apellido es de la madre, el segundo del padre. Pero aquí me llaman de Paulo Mesquita, entonces yo adopté el Paulo Mesquita por España. Vale. Yo soy de Brasil. Y tengo mi formación centrada, enfocada en la parte quirúrgica. Primero yo hice una especialidad en cirugía maxilofacial. Después empecé a formarme en periodoncia, con especialidad, con maestrías y haciendo investigación. Hemos tenido un placer junto con mis dos socios, Robert y Jolie, de escrever 2 livros de cirugías plásticas e regenerativas ao redor de dientes e implantes. E tenho minha clínica privada em um pueblo muito pequenito em Brasil chamado Três Pontas, onde he recebido, não sei, centenas de espanhóis aí com informação. Também teria um centro de formação e uma clínica em São Paulo, onde hemos recebido também muitíssima gente de não só de Espanha, mas de outros países do mundo. E estamos enfocados hoje basicamente em cursos e em minha clínica privada em cirurgias reconstrutivas ao redor de dentes e implantes. Ah, muy bien. Bueno, todo esto suena como muy fácil, ¿no? Porque lo has explicado en apenas un minuto, pero es el resultado de una trayectoria larguísima, ¿no? De formación, de esfuerzo, de trabajo y todo lo demás. Cuando acaba la carrera Pablo Mesquita, entiendo que trabaja, se forma o qué hace, ¿no? ¿Cuál es la ambición del Pablo que acaba la carrera de odontología y empieza? Cuando me jubile. No, de cuando empezaste. Cuando empecé, interessante isso. Eu venho de um pueblo muito pequenito, como te lo dije. Mi padre es odontólogo, entonces ya tendría un poquito de formación ahí de la consulta de mi padre, de mirar algunas cosillas, pero tenía mucha ambición de hacer las cosas muy bien. Y eso fue más o menos 95, 96. Y empecé a estudiar. Mi padre siempre me orientó en un primer momento, mira, ahora tiene tiempo. Ahora no va a tener tanto trabajo, pero tiene tiempo. Es la hora de dedicarse
a formarse bien, tener una formación sólida. Y yo empecé en la parte quirúrgica, me gustaba mucho, acompañé muchos profesores ahí en la cirugía en la universidad. Entonces fui a la especialidad de cirugía maxilofacial. En Brasil, la cirugía maxilofacial es un poco distinta de España. Aquí son médicos, si no estoy equivocado. Ahí en Brasil no, son odontólogos que quedan en un hospital haciendo una residencia por 2, 3 años y se forman. Pero el ambiente hospitalar no era una cosa que me daba mucha ilusión. Claro. Entonces me gustaba la cirugía, pero en la universidad yo no he tenido una periodoncia que me llamaba la atención. Pero después de la especialidad de cirugía, yo fui a descubrir un poco qué era la periodoncia moderna. Y en ese momento la periodoncia moderna no era tan moderna. Es que estamos hablando del año 2000 90, o 90. 90 y picos. Claro, es que... Y la implantología tampoco era una implantología moderna, como miramos hoy. Estamos hablando de un momento que no había escáneres, no había microhojas, no había lupas, microscopios. Estamos hablando parece una otra era. Lo que ahora estaría prohibido operar sin eso, ¿no? Antes no había nada. Prácticamente. Entonces yo he tenido la suerte de encontrar 2 profesores de periodoncia muy buenos, muy actualizados y que ya tenían una mentalidad de integración periodoncia e implantología muy potente en Brasil. Son 2 profesores muy conocidos ahí, llamados José Alfredo Mendonça y Luis Fernando Naldi. Y en ese momento empecé a estudiar periodoncia y ahí empezó mi pasión. Entonces la periodoncia me cambió completamente mi vida. Estaba indo aquí en la cirugía, de repente cambié a la periodoncia por completo. E nesse momento não havia uma integração tão grande com a parte protésica. E eu me juntei com meus 2 sócios, com Jolie e com Robert, em um momento, mais ou menos 2000, quando havia terminado minha maestria de periodoncia, e pensamos a trabalhar juntos. E temos outros 3 amigos que eram muito buenos prostodoncistas, chamado Sidney Quina, que é muito famoso aqui, Ronaldo Irata e Oswaldo Escopim. Sí. E hemos criado uma integração muito boa entre a parte quirúrgica e protésica. Isso me hizo entender uma coisa que eu creio que é importante falar em sessões como essas. O cirurgião tem que entender, quando está trabalhando em um ambiente restaurador, que ele não é o ator principal. O ator principal é o prosto. Muy bien. El paciente... Esto como buen prostodoncista me lo tengo que apuntar y lo podemos decir. Esto hay que meterlo como teaser, ¿vale? Para que salga en todas las redes. Y yo te hablo eso con toda tranquilidad y lo creo 100% porque el paciente no va a la consulta por poner implantes, por hacer una cirugía mucogengival. Al final de las cuentas, el paciente está pensando en el diente. En su diente, claro. En la sonrisa por estética, en la oclusión por estar bien, comer bien, tener una buena estabilidad. Entonces, nosotros cuando hacemos procedimentos, principalmente relacionados a implantología, tenemos que entender que nosotros estamos preparando la cancha para los artistas. Claro, para que luego vengamos y hagamos con la guinda del pastel. Y cuanto mejor esté la posición de mi implante, mi injerto, el contorno de la encía, la calidad del tejido, tú vas a finalizar el caso con más excelencia y de una forma más simple. Pues, totalmente de acuerdo. Al ¿Entiendes? final es así. Entonces ese fue un momento súper importante sabe, en la vida profesional de esa integración. Y de ahí empezamos a escribir los libros, publicando cosas con muy buenos prostodoncistas en Brasil, que tenemos centenas, y muy buenos laboratoristas. E então, isso me hizo cambiar minha forma de atuar como cirurgião. Claro. Porque eu passei a entender o que os prostodoncistas necessitavam que eu cambiara para que eles pudessem fazê-lo bem. Claro, porque durante una época, cuando empezaron todo esto de las especialidades, cuando la gente se empezó a hiperespecializar, sí éramos muy buenos en un campo concreto, pero no entendíamos el multidisciplinar, ¿no? que tanto se habla, o el interdisciplinar que tanto se habla ahora. Antes, por mucho que se comentara y se dijera, no se entendía tanto. O sea, aquí en España al menos, no sé en Brasil, hasta bastante avanzado, había
poquitas clínicas que entendían ese concepto, como podía ser pues clínicas muy buenas como Ciro, ¿no? De Vicente y Jaime Jiménez, como podía ser pues en Bilbao la clínica Albia, ¿no? Con los hermanos Zabalegui y con Jaime Gil y poco más, ¿no? Había poquitos, Y Mariano. bueno, Mariano, Implant Perio, pero eran como clínicas muy sueltas, ¿no? No estaba como extendido la comunidad de odontología, de los odontólogos. En Brasil no sé si era así, pero entiendo que costaría mucho ese proceso de compartir, de entender, de ver al paciente desde todos los ángulos, ¿no? E é interessante porque o que me levou a buscar essa informação relacionada à parte protésica foi justamente isso, que eu terminava os casos do ponto quirúrgico e mirava e falava, esse caso vai quedar espetacular. E de repente, quando chegava do prosthodoncista, o caso estava um desastre. E eu falava, aí está faltando algo aqui, aí alguma coisa que não está conectada. E outra coisa muito interessante que nesse momento eu fui a tomar um curso de próstata com os três, com Quina, com Irata e com Escopim. Sim. Pero muito interessante que eu fazia um curso de próstata e eu encontrei um craque, que hoje é meu principal prosthodoncista, que é o Dr. Vitor Clavijo. E Vitor estava fazendo um curso de cirurgia. O sea, que ya os entendisteis desde el principio. Yo no estaba contento con la parte protésica y él no estaba contento con la parte quirúrgica. Y de ahí nos conocemos y empezamos a trabajar juntos. Y de ahí formamos una parcería que hace más de 15 años que trabajamos juntos y es el principal prosthodoncista de nuestro grupo. Claro, o sea, Víctor Clavijo, estamos hablando de que es uno de los hoy en día de los más grandes a nivel estética, prostodoncia, y le tenemos que intentar traer. Nos tienes que ayudar. Si puedo hacer un puente. Y otra persona que fue fundamental en esa historia toda, no solo a mí, pero en Brasil hay dos personas muy importantes desde el punto de vista protésico en Brasil, que es el doctor Darío Adolfo, que la gente lo conoce muchísimo aquí en España, ¿no? Jesús, la gente de Galimplante ahí, está todo el tiempo con él, y el doctor Paulo Cano, porque fueron dos prostodoncistas, pero que tenían una formación de laboratoristas espectacular, muy a frente de su tiempo, y ellos formaron grandes prostodoncistas y enormes laboratoristas en Brasil. Porque, mira, tú vas a entender muy bien, porque tú se dedicas más a la próstata. Sí. Si yo hago la cirugía más bonita del mundo, si tengo un próstata bueno, pero si el laboratorista es malo, bueno, estás perdido. Está muerto. No consigue terminar el caso como debería. Entonces, nesse momento, empezamos a entender que era um círculo e que haviam várias peças e essas peças teriam que estar conectadas. Se eu tenho um problema de lapério, eu vou afetar a próstata. Se eu tenho um problema na próstata, eu vou criar problema na lapério e quizás no laboratório. Então, é o momento que pensamos a entender que isso tudo tendría que estar conectado, foi um avanço brutal. Claro. Y en todo momento, cuando estamos tratando, cuando me estás explicando todo esto que pasó, ¿no?, en aquellos años, en todo momento estamos hablando de un equipo de personas, porque otro de los fallos que cometemos quizá los odontólogos es cerrarnos en nuestro propio ego personal y en nuestra clínica o en nuestra movida, por así decirlo, y no pasamos a compartir muchas veces todo lo que deberíamos con el resto de nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué claves nos tienes que dar para ese trabajo en equipo? Para buscar a esas personas con las que hacer grupo para aprender, para compartir, para ser mejores al final, incluso para trabajar en conjunto en muchos casos, porque eso a ti te ha funcionado. Evidentemente, te ha hecho mejor odontólogo, mejor periodoncista el haber estado al lado de un buen periodoncista, de otro buen prostodoncista, de un buen protésico, ¿por qué no?, de un buen laboratorista. ¿Qué es para ti eso, ese trabajo en equipo? Primero, formarse muy bien. Y hoy es mucho más, imagina, estamos hablando de la década de 90. Claro, es más difícil. Que bajar un paper en la internet eran 3 horas, 4 horas. Madre mía. Si hubiera ese paper para bajar. Hoy la información se produce en ese segundo aquí en Estados Unidos, Japón, cualquier país de Europa, ya está en el mundo en un segundo. Entonces,
yo creo que la gente joven tiene una obligación de hacerlo mejor que nosotros. Bien, bueno. ¿Por qué? Porque tiene un acceso a información mucho más rápido de lo que tendríamos, ¿ok? Tiene herramientas mucho más potentes de las que nosotros tendríamos. Entonces, ellos tienen obligación de formarse y capacitarse mejor y hacerlo bien o mejor que nosotros. Bien. Entonces, esse é um ponto extremadamente importante. Mas a evolução do processo é encontrar gente. Eu aprendi uma frase com um amigo espanhol que eu creio que encaja muito bem aqui. Los pájaros de la mesma pluma vuelam juntos. Se não encontra alguém que tem a mesma plumagem que tu, que tem o mesmo interesse de hacerlo bem, que tem o mesmo interesse de buscar informação, que tem as mesmas ganas de terminar o caso com excelência, vai ser difícil que tenha essa conexão. Outro ponto é ter pessoas ao redor que tenha a cabeça aberta para evolucionar e que também tenha abertura de ter boas discussões. Claro. Porque se eu penso falar uma coisa e a pessoa é muito cerrada, me fala, não, isso a mim não me parece uma coisa boa. Pero a pessoa tampouco foi buscar na informação. E isso eu levo muito em minha vida. Eu não quero quedar como um dinossauro. Claro. Eu, quando miro alguma coisa nova, eu intento não ser preconceituoso. Não ter um preconceito da coisa. Eu vou buscar informar-me. Claro. Eu vou buscar informar, eu vou buscar treinar-me com gente capacitada no tema. E depois eu posso sacar minhas próprias conclusões. Se merece a pena poner esse novo processo dentro de minhas ferramentas ou se não tem sentido. Pero não quero hasta que eu tenha as portas da consulta aberta. Eu não quero ter um preconceito. Não, isso não me gusta, então não quero. Não, eu não quero me portar-me assim. Claro, tenemos que tener un poco al final, si queremos cambiar, o sea, si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que pensar de forma diferente. O sea, eso es así, ¿no? Y si queremos cambiar cosas, no podemos hacerlo igual que veníamos haciéndolo hasta ahora. Entonces, evidentemente es que es un gran consejo, porque muchas veces intentamos conseguir resultados. Esto no me ha gustado, voy a ver si consigo un mejor resultado, pero resulta que que lo estamos haciendo igual. Pues entonces no conseguirás un resultado diferente. Isso às vezes passa quando recebo alguns estudantes. Sí. Que chegam e eu hablo assim, mira, vamos fazê-lo assim, assim, assim. E o estudante pensa fazê-lo diferente, como hacen em tu clínica. E eu los chamo e hablo, mira, tu sales de tu país, tu vienes aqui a tomar um curso comigo. Se é para hacer lo que está haciendo em sua clínica, está perdendo tempo e plata. Claro. Então, escúchame, haga lo que te estou orientando. Depois que termine a semana, a cirurgia, a formação, tu vuelve a la consulta e toma sua decisão. Isso é bueno, eu posso agregar a minhas ferramentas, claro. Ou não, isso não me vale. Claro. E aí toma a decisão, pero tem que estar com a cabeça aberta nesse momento. Hombre, es que si no, no buscas formarte, ¿no? O sea, desde mi punto de vista sería como loco, ¿no? Querer ir a formarme con alguien y no hacerle caso, es lo que me dice. Exato. E outro, por exemplo, uma coisa que passou comigo, eu vi uma formação de maxilofacial, sacando bloques com peças de mano, sacando bloques com fresas, de in demand. E martillo e cinzeles. E fazendo bloques tipo um lei. E de repente viene a regeneração. Eu cambio completamente a regeneração essa guiada. E de repente vuelve o curi. E eu lo mirava e falava, pero isso é um bloque. Pero com preconceito. E eu falei, não pode ser preconceituoso. Eu tenho que entender o que está passando, porque eu estou mirando resultados melhores, muito melhores de lo que eu via com os bloques. Claro. Então, o que cambiou? Cambiou o peso para sacar o bloque. Cambiou, por exemplo, as técnicas digitais, como meu amigo Luca Di Stavola lo hace aí com o Safe Cut e todo o processo de cura digitalizado. Cambiou entender que é completamente diferente. É um bloque, são hojas de hueso, pero não é uma cirurgia em bloque como claro. Hacíamos há 20, 30 anos atrás. E é uma quebra de paradigmas, porque
muchas de las cosas que aprendemos ahí con los bloques, el Curi es al revés. Al revés. Cambió. Pero si yo estoy cerrado, no pensaría hacerlo. No entendería las ventajas que tiene hacer una técnica de Curi. Claro. Entonces yo abrí la cabeza, fui a tomar los cursos, fui con los mejores, fui a entender lo que pasaba para tomar mi decisión. Y hoy yo hago regeneración y hago Curi. Tienes herramientas. Exacto. Y en el momento que necesitas una cosa u otra, pues eres perfectamente consciente de que puedes hacerlo. Exactamente. Evidentemente. Claro, vamos a pasar a una parte que a mí me parece muy interesante, porque todo el mundo te conoce porque das cursos, porque estás en muchísimos países a lo largo del año dando charlas, porque recibes muchísimos residentes en Brasil para que tomen tus cursos. Pero claro, tú antes de todo esto has tenido que trabajar, has tenido que hacer muchos casos, has tenido que, hacer las cosas bien para que luego, por supuesto, puedas enseñarle al resto lo que haces, ¿no? ¿Cuándo empezaste a dar esa formación, ¿no? Al nivel que la estás dando ahora, o que la llevas dando pues estos 5, 6, 7, 8 años que yo te conozco? ¿Cuándo empezaste con esta formación? Yo me gradué en 95, fines de 95, y ya empecé a trabajar. Mi padre era odontólogo, entonces ya estaba en la... Pero inmediatamente empecé a estudiar. Empecé mi curso de formación en cirugía maxilofacial un mes después de graduar. Entonces yo no paré. Mis primeros 10 años yo estudié como un loco, un loco. Tomaba cursos, congresos, todo, mucho, 90% de lo que ganaba, yo invertía en mi formación personal y en cosas para herramientas en la consulta. Claro. Entonces yo creo que ese es un punto súper importante también. Entonces de 95, quizás hasta 2000 y casi 2005, 2002, 2003 más o menos, yo trabajaba, pero no daba clases, pero estaba formándome. Y tú, a la hora de trabajar durante todos esos años, antes de dar las clases, antes de dar todo, documentabas tus casos para poder enseñarlos, porque claro, ya no sé si es ¿qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Documento mis casos, aprendo de ello y puedo enseñarlo, o cuando ya de repente pues la gente cree que soy bueno, ya parece que todo me sale bien, empiezo a documentar mis casos para enseñárselos a la gente. ¿Cómo funciona? Porque hay mucha gente que nos está escuchando, que quizá tiene más o menos mi edad, ¿no? Que 30, 35 años, y que está en ese punto, ¿no? En el que ya parece que puede enseñar a hacer algo, que puede enseñar su trabajo a la gente y sentirse orgulloso y todo eso, pero no sé cómo es el proceso. Es difícil y es muy buena la pregunta. Yo me encanté con la fotografía muy pronto. Vale. Y invertí también mucho en la fotografía, ¿no? Desde la época, porque no eran cámaras digitales, no. Eran diapositivas, era un lío. Pero invertía mucha pasta en documentar. Entonces, después de 2 años, yo já estava documentando, já estava tomando fotos e documentando mis casos. E eu creio que a documentação é muito boa, não só pensando em depois, em seguir dando as classes, pero a documentação é muito boa para planificar tus casos. Porque estamos falando de outros tempos, claro. Pero hoje tomo uma foto digital, põe na pantalla e pode sentar aí com o ordenador e o CBCT e el escáner y hacer un estudio, una planificación espectacular. Claro. Tiene prácticamente todas las informaciones a la mano. Entonces yo recomendaría todos los odontólogos a hacer un curso de fotografía bueno y documentar sus casos. No importa si van a ser profesores o no, pero documentar sus casos, porque van a mirar quizás onde se equivocaron en el futuro, en algún caso que no quedó del todo bien. Pueden ir atrás y decir, bueno, pues aquí la descarga la hice de esta forma, la hice de esta otra. Muitas vezes me mandam algumas fotos de alguns casos que não saíram bem e me perguntam, Paulo, por que pensa que passou isso? Manda-me uma foto final do caso. E quando às vezes miram as suturas, miram uma condição, me parece que isso pode ser a razão para ter esse tipo de problema. Claro. Então, a fotografia é muito rica. E outro, hoje também, não sei se tu conhece, pero há umas
casas comerciales que produjeron las luces, nuestras luces de trabajo, con una cámara dentro. Sí, sí, Por ejemplo, tem una casa italiana que llama Recon, sí. que puede grabar todos tus procedimientos. Solo poner un play, es la propia luz que está iluminando la cirugía que está grabando. Y con eso ya lo tienes. Entonces, tiene mucha facilidad para documentar y poder mirar dónde está equivocando, mirar si yo estoy haciendo bien, qué yo puedo enseñar, yo estoy creando alguma coisa nueva. Entonces, yo creo que tudo isso é super importante. Mas, óbvio, lo que habló hace unos minutos atrás, del tema que muita gente pensa a dar classes ou formação muito pronto, o mundo está mais imediatista. O mundo está mais acelerado. Mas eu creio em uma coisa assim, eu creio de verdade. Se eres bueno, vai capacitar-se, vai formar-se, vai documentar e vai conseguir manter-se em posição. Se pensa com 1, 2, 3 casos, pero não tem solidez, não tem follow-ups, não tem evolução do processo, é processo natural. Tiene fecha de caducidad. O mundo te quita del espacio. Claro. Antes has hablado de que tienes 2 socios con los que trabajas en la clínica. ¿Son socios de la propia clínica o son socios del grupo? Del grupo. Yo tengo mi clínica privada, donde trabajo con mi hermano. Con tu hermano, ¿vale? Y una otra chica que también es una periodoncista que fuimos formando poco a poco, Gabriela. Y ahí trabajamos en mi pueblo. Y teníamos, porque agora estamos en un proceso de cambio, en São Paulo un centro de formación, una clínica. Y tenemos una empresa que se llama Implante Pério, ¿Sí? Que es lo que llevamos yo, Robert y Jolie, a lo largo de esos 15, 20 anos. Hoje temos outros 2 chicos que fazem parte do grupo chamado Cássio e Guilherme, que também fazem parte do grupo de formação, pero basicamente são 2 universos distintos, mi clínica privada y el Implante Pério. Vale, por un lado vamos a hablar de tu clínica privada, porque me sorprende también que me hayas comentado que está en Tres Puntas, ¿no? Me has dicho que es un pueblo pequeñito Sí. de Brasil, que me recuerda un poco a cuando hablamos con Ramón Gómez Meda, que tiene su clínica en Ponferrada, que también es un pueblo, bueno, una ciudad pequeñita, ¿no? En un sitio de España que quizá pues no sea de paso para mucha gente, pero que por lo que sea recibe todo el rato tanto pacientes de todo el mundo que van a tratarse allí como alumnos, ¿no? que van hasta allí para verle trabajar. En tu caso, ¿cómo has podido en un sitio pequeñito poder desarrollarte profesionalmente al nivel como has hecho, ¿no? Como has conseguido, porque claro, la periodoncia y la mucogingival no es algo que haya pacientes como en una clínica todos los días de 3, 4 pacientes, como puede haber implantes, ¿no? Que pues puede entrar todos los días y poner 4 o 5 implantes, pero no todos los días puedes hacer 4 o 5 coberturas radiculares, al menos en los pacientes que tenemos en España, ¿no? Quizá allí cuando te van a buscar ya sí, pero ¿cómo has llegado ahí, ¿no? ¿Cómo has podido en un pueblo pequeñito hacerte ese reconocimiento para poder hacer casos, tener casuística y todo eso? É uma pergunta difícil de contestar, mas ao largo dos anos eu vi que isso era possível. Encontrando com Ramon, encontrando com outros grandes profissionais ao redor do mundo, que era possível. Então, eu creio que quizás a nós que não estamos em grandes capitales, vai ser mais difícil. Porque tiene que coger el coche, tiene que coger el avión, tiene que moverse más. Yo he dejado mucho tiempo mi familia para poder salir e ir a São Paulo formarme, para dar clases, para trabajar. Claro. Entonces, pagamos un precio por isso. Mas, por outro lado, ao contrário de um pouco de lo que falou, assim, como minha família, por exemplo, meu padre era odontólogo. Então, já teníamos uma clínica que tinha um movimento, tinha bastante pacientes. Então, me dava a oportunidade de trabalhar mais com isso. E, entre comillas, eu fazia coisas aí que a gente não tinha ideia. Pero, quando os pacientes miravam os resultados e miravam o que era possível,
Isso vai dando mais notoriedade, vai dando mais força a tu nome. Então, a gente já pensa a falar e outras pessoas vêm buscar por ti exatamente para solucionar problemas que outros não poderiam solucionar. Hoje, a informação está muito mais compartilhada, né? Hoje é muito mais profissionais que atuam em las mesmas áreas na maioria das cidades. Mas eu creio que não há distância. Eu creio que no mundo, com o avanço da internet, com as possibilidades de mover-se em coche, em avião, lo que seja, a distância, entre comillas, cambiou. Claro, os mesmos quilômetros que eram a tus abuelos não são os mesmos quilômetros que são a nós outros e provavelmente não serão os mesmos de nossos filhos e netos. Claro. Então, o mundo acelerou, mas a distância também acabou cambiando, se encurtou. Hoje eu quero tomar um curso, quero vir à Espanha, vir a tomar um curso, ir a Zurich, não importa. Eu corro um vuelo em qualquer país e em menos de 24 horas estou aí na cidade para tomar o curso. E antes também não havia a informação. Como se chegava na informação que havia um curso bueno em Zurich, ou havia um curso bueno em Madrid ou em Brasil? Hoje está tudo nas redes sociais. Então, as possibilidades que todos nós temos de evolucionar como profissional están en la mesa. Claro, porque claro, es que esto es una duda que nos surge a muchos odontólogos que vamos a comprar una clínica, un traspaso, a montar una clínica nueva, ¿no? Que quizá pues estaríamos mucho más cómodos en nuestro pueblo o en un pueblo pequeñito, pero tenemos el miedo de que no haya el suficiente volumen de pacientes, ¿no? Para satisfacer nuestras inquietudes, vamos a decir, ya no económicamente, sino a nivel técnico, ¿no? Uh-huh. Si yo soy un mega crack en la regeneración, pues claro, necesito hacer regeneraciones porque necesito tener casuística, necesito practicar, necesito mejorar mis técnicas. Entonces, claro, en cierto modo en nuestra cabeza pensamos que es mejor una ciudad, que vamos a tener más acceso a los pacientes, pero la realidad luego es que tampoco es así del todo, ¿no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que donde estemos, si tenemos una visión de identificar el problema y si estamos entrenados para solucionar el problema, da igual. Da igual donde estés. Da igual. Y quizás, dependiendo del sitio, dependiendo del perfil del paciente, va a ser aún más complejo hacerlo en una ciudad grande. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hacer una regeneración y mantener el paciente un tiempo sin la prótesis. Sin prótesis. Quizás una persona, un empresario que está en Madrid, te va a colocar un bloqueo más que un señor del campo o una persona que esté ahí en una ciudad pequeñita. Que lo va a entender mucho más fácilmente. ¿Sabe? Entonces yo tengo algunas cosas en ese proceso que yo creo que cambió un poco esa idea del interior y de la capital. Claro. Sí, estoy Entonces de acuerdo. yo creo que si tiene una visión, un diagnóstico bueno, porque mira, hasta las herramientas. Yo vivo en un pueblito así, pero en mi clínica, cualquier cosa que tú quieras que tenga alrededor del mundo, yo lo tengo aquí. Un microscopio, yo lo tengo. Un escáner, yo lo tengo. Una lupa, yo lo tengo. Los mejores hilos, yo tengo. No solo yo, Ramón, Sí, Ferrada, todo. y cualquier uno en cualquier rincón del mundo. Claro. Porque hoy se puede comprar y se puede tener cualquier cosa en un pueblo de 5,000 personas o en una capital de 5 millones. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, esto me interesaba mucho porque al final pues es algo que nos preocupa a muchos de los compañeros que escuchamos este podcast. Pues hay muchas veces que tenemos ese miedo, ¿no? a emprender de esa forma. Por otro lado, a nivel de formación, ¿vale? Me gustaría que habláramos un poquito de cómo comienza ese instituto en Sao Paulo, cómo empieza a recibir personas y sobre todo cómo es la formación allí, ¿no? Porque entiendo que también deis una formación algo diferente, ¿no? Ofrezcáis algo diferente a lo que puede ofrecer
cualquier otro, o bueno, o muchos de otros cursos, porque si no la gente no iría hasta allí, ¿no? Evidentemente. Entonces, explícanos un poquito qué es ese implante perio ahí en Sao Paulo. O implante pério, nossos cursos pensaram em uma cidade não tão pequena que está no interior de São Paulo, chamada Piracicaba. E é uma cidade importante que tem uma universidade de odontologia muito potente no Brasil. Pero chega um momento que miramos assim, mira, quizás aqui, pensando em formação, este um pouco pequeno a nós outros. Vamos a São Paulo. E foi importante, porque foi um trampolim para irmos para uma carreira internacional. Então, fomos a São Paulo, pensamos com uns cursos e montamos nosso próprio instituto aí em São Paulo, eu, Jolie e Robert. E desde o princípio, enfocamos, quando pensamos esse centro, não só o público brasileiro, mas também o público internacional, porque foi mais ou menos na mesma época que eu pensei a sair um pouco mais, Robert e Jolie também. Então, pensamos a sair do Brasil e fomos conquistando espaço fora. E a gente queria vir a mirar, a platicar com nós outros. Então, nesse momento, organizamos um espaço para que pudiéramos receber a gente aí em Brasil e tomar os cursos, tanto cursos teóricos como cursos também clínicos. Porque el que va allí a recibir un curso tiene la posibilidad de tratar pacientes, de Hoy hacer sí. cirugía con vosotros al lado, Sí. mirando, en pacientes, ¿no? En vivo y Sí. en directo. Pero só para te explicar um pouco a coisa, não havia uma regulamentação tão definida, pero hoje estamos com tudo dentro de uma universidade. Claro. Então, temos uma universidade, tanto que cerramos a clínica em São Paulo, e hoje estamos em uma cidade cerca de São Paulo que chama Campinas, onde há um centro universitário muito potente, privado, pero muito potente, é uma universidade de odontologia e medicina, e um centro de pós-graduação super, super grande, potente, chamado São Leopoldo Mandic. E aí, hoje, dentro de São Leopoldo Mandic, recebemos muitos grupos dos Estados Unidos e Canadá, muitos grupos, e pensam a vir também mais grupos aí de espanhóis e de outros países para tomar os cursos aí dentro do centro, porque dentro do centro há uma, entre comillas, uma legalização do processo. Claro. El propio estudiante que va allí a aprender esa parte, ¿no? de periodoncia o de cirugía mucogingival, ¿recomendáis que ya tenga cierta experiencia Sí. o recibís gente de todos los niveles? Não é bueno. No es bueno. Eu hablo de coração porque eu quero que a gente, a mim, isso pode ser um negócio, é um negócio. Sí, claro. Sim, por eso lo pregunto. é um negócio. Pero a mim sempre me pareceu que o negócio, para ser bueno, tem que ser bueno a todos. Tem que ser bueno ao paciente, tem que ser bueno à universidade, tem que ser bueno a nós outros, pero principalmente ao estudante que está invertindo para estar aí. Então, por exemplo, quando a gente vai a tomar curso comigo e me perguntam, eu falei, já hice algum curso aqui, por exemplo, aqui em Espanha? Já tomou algum curso aqui com nós outros? Não, todavia não. Haga um curso primeiro aqui, de 4 dias, porque para que entendam a nossa cabeça, entendam nossa filosofia, y pensem a hacer un hands-on y entender los protocolos. Empezar también en su clínica poco a poco a... Porque si no tienes destreza ya solamente con el bisturí y luego suturando, ya No, luego el resto... Você vai perder tempo, sabe? Porque, entre comillas, não são cursos básicos. Claro. São cursos já a um nível intermédio e mais avançado. Então, o básico já tem que estar um pouco aí preparado Claro. para hacerlo, para não perder tanto tempo, porque é uma inversão. Sí, sí. Salir de tu clínica, um voo internacional, um curso fora de tu país. Então, tem que sacar o máximo proveito dessa inversão. Então, tem que estar já a um nível bueno para poder chegar e sacar o máximo de informação. Estoy de acuerdo. ¿Julie y Robert hablan español también? Sim, Sí. empezaram, estão falando cada vez melhor. Robert habla inglês super bem. E Jolie é um poeta em português. Ah, bueno. Tiene um português de um poeta, de um escritor de livros, sabe?
Pero nosotros nos esforzamos mucho en los últimos años por el tema de la carrera internacional. Claro. Por ejemplo, a mí el español me sale un poco más, yo sé que no es un español perfecto, pero Bueno, es entendible. se entiende perfectamente. Y obvio que me equivoco, no es fácil hablar 100%, pero yo me dediqué bastante a eso porque he tenido muchas invitaciones, por ejemplo, en México, en Argentina, en todos los países de Sudamérica y muchísimo aquí. Entonces me gustaba estar ahí aprendiendo y intentando cada vez estar mejor. El inglés a mí costó muchísimo más. Yo he Es tenido más diferente, que ¿no? ponerme mucho más energía, estar mucho más enfocado, no es una cosa tan natural todavía. Y Robert ya tiene un inglés perfecto y el español es un poco al revés. Oh, Y sois el Jolie está en el complemento proceso perfecto. de los dos también, pero cada vez mejor. Sois el complemento perfecto, entonces. Claro, Exactamente. así es. Cada uno va conquistando un poco de un lado y del otro. Otra pregunta que me interesa y yo creo que nos interesa a todos porque quizá muchas veces tenemos un cierto complejo, ¿no?, de inferioridad porque España quizá tampoco ha sido, bueno, ahora ya está muy reconocido a nivel mundial en cuanto a la odontología, al nivel de la odontología se refiere, pero desde tu punto de vista que Brasil es uno de los principales países que está reconocido como una de las mejores odontologías del mundo. Y aparte de eso, recibes gente de Estados Unidos, que quizá es una gran potencia, ¿no? Porque durante muchos años la gente que quería avanzar se iba a Estados Unidos a estudiar porque parecía mejor y salían de Europa y todo eso. ¿Cómo comparas, cómo ves el nivel de los odontólogos españoles con respecto al resto de odontólogos que van por Sao Paulo o que conoces directamente? Yo te voy a hablar con toda la sinceridad, no estoy hablando eso para agradar Sí. a vosotros, ¿ok? Yo vengo aquí hace 15 años. Cuando yo empecé a venir aquí era muy diferente, en algunos puntos, né? Por exemplo, la implantología inmediata era uma coisa que a mim me deu muita notoriedade aqui, porque muita gente não hacía implantes imediatos ou hacía implantes imediatos em situações solo muito favoráveis. Então, com as técnicas que nós estávamos implementando, eu creio que viram que podiam ser coisas distintas. Isso evolucionou muito. A cirurgia mucogengival. Mas aqui sempre ha tenido muita gente buena. Mira lo que representa Mariano, Sí. David Guerrero, toda essa gente, né? José Narte. Gómez Meda, E muitíssimas. Oscar González. Pues sí, Digo em um momento hasta antes, né? Pero sempre ha habido muita investigação e sempre ha habido gente muito buena aqui. Pero que passou aqui foi como uma tormenta, um tornado que cambió y cambió para mucho, mucho mejor. Hoy, si quieres tomar alguna formación con un grupo de españoles, está tomando una formación de primerísimo nivel. La parte académica, la parte de investigación, yo creo que España se tornó probablemente el número 1 del mundo. Interesante. Mira, yo voy a nombrar algunos, pero perdona que voy a olvidar claro. varios, pero mira, Alberto Monge, sí. Mariano, Oscar, José Narte, Pablo Galindo. Mira, lo que hay de gente buena, de gente publicando coisas buenas, de españoles por todo el mundo, es una cosa alucinante. Tenemos a gente en Estados Unidos como Marta Revilla, por ejemplo. Y algunos en la escuela de Michigan. Que yo no conozco. Claro, en la escuela de Michigan, que bueno, todo Alberto viene de Michigan también, de haber estado allí unos cuantos años. Exacto. Entonces, la evolución de la ciencia aquí fue brutal. Y yo creo que mucho de eso también por las universidades, por las sociedades, né? CEPA, CEPES, CEI y otras. Pero hay un punto que yo miro que es muy importante. Si quieres si quieres hacer una formación, no hay un lugar en el mundo que estar en España, porque mucha gente de fuera tiene las puertas abiertas para venir a dar cursos aquí. Entonces, yo creo que este año, yo he venido en un fin de semana a dar un curso aquí, habían 4 o 5 cursos internacionales en el mismo fin de semana.
no mesmo fim de semana. Claro. Ou seja, por um lado é uma competência, sim, mas por outro lado, isso vai dar a oportunidade a gente evolucionar-se cada vez mais. Claro. Eu, por exemplo, nós temos um congresso, esse ano vai ser o 6º Congresso Internacional, solo invitados internacionais. E já foram vários daqui, Espanha, que eu invitei para estar aí. Por quê? Não porque são meus amigos ou porque eu os conozco, mas porque eu sei que vão fazê-lo e vão fazê-lo espetacular. Hacerlo bien. Sabe? Hacerlo muy bien. Entonces, yo creo que assim, hubo una evolución clínica y una evolución científica en España en los últimos 10, 15 años, que yo he tenido la oportunidad de acompañar isso, impressionante. E o que passa em Brasil é um pouco ao revés. Eu creio que somos clinicamente somos muito competentes. ¿Por quê? Porque quizás temos que trabalhar demasiado, temos muitos pacientes, é um país que tem uma população muito grande, hemos também levado muita gente, então o brasileiro tem tido a oportunidade de formar-se muito bem. Há muitos grupos brasileiros muito potentes que dão charlas por todo o mundo, mas na parte científica, Espanha deu um salto à frente do Brasil. Claro, há boas universidades, há gente que publica, pero se hace uma comparação de lo que era 15 anos em termos de publicação em um e outro, lo que passa agora é muito diferente. Claro. Muito diferente. E eu creio que isso vai dar uma base, uma solidez cada vez mais potente para a formação de Espanha. Interesante ese punto de vista. Interesante porque, claro, yo al final yo llevo pocos años en esto, evidentemente, ¿no? Por lo joven que soy. Y claro, yo no he visto evolución, pero no he visto tanto, porque claro, si yo llevo 10 años en la odontología, pues yo ya he empezado con estas ganas de publicar, porque desde el principio yo he visto muchas ganas de publicar a mis compañeros. O sea, ibas a una universidad y estaban todo el rato intentando publicar algo, buscando respuestas al final, al cabo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que también pues les ha hecho muy grande, pues vamos, mejor que Mariano Sanz, Pablo Galindo, Alberto Monge y Eduardo Anitoa, pues imagínate, ¿no? Pues es que entre esos 4 pues tienen publicaciones para... Eu tenho que hasta pedir desculpas aqui, porque seguramente eu vou passar esse tempo e não vou nombrar gente muito buena. Por supuesto. Que está publicando. Nadie se siente ofendido. El que se sienta ofendido... Pues, exacto. Estou falando em nome de los espanhóis, não personalmente a cada um. Pero eu sei que a potência de Espanha está cada vez más fuerte. Hablando de la formación, como estamos hablando hasta ahora... bueno, yo te conocí, bueno, ya te conocía, pero te conozco más, lo que te he explicado antes, que ya casi has estado en el salón de mi casa más que a alguno de mis amigos, es porque hice un curso online, ¿no? De Dental Excellence, en este caso no es publicidad ni es nada, pero me pareció muy interesante por el momento en el que estaba yo de corriendo para todos lados, el poder tener una pantalla de un ordenador durante 1 horita al día, pues poder formarme de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves la formación en cuanto a presencialidad, tratamiento de pacientes, hacerlo online, no hacerlo online, plataformas, pues por ejemplo como la de Milko, ¿no? Otro compañero tuyo, ¿no? Como los updates, yo qué sé, todo eso que ahora mismo tenemos una oferta tan diferente, ¿no? Y tan grande que muchas veces no sabemos ni qué es lo mejor para nosotros. ¿Cómo, desde el punto de vista de formador, y que has hecho todo eso, cómo ves esa formación? ¿Cuál crees que es o la combinación o la formación ideal o bueno, qué nos tienes que decir? Eu te digo 2 coisas aí, eu creio que é muito importante ter uma opinião muito formada sobre isso. El primeiro, tem uma oferta enorme e tem gente buena e mala por todo o mundo. Sí, eso es así. Então, que tem que dedicar-se. Mira, eu quero aprender sobre o tema X. Intentem buscar referências, não referências só por Instagram, pero referências de verdade, sólidas, né? De quem está haciendo bem, de quem está já há algum tempo dedicando a esse tema. E intente formar-se não só com um, pero intente formar com alguns, pero alguns buenos da área.
Eu sei que às vezes, por la quantidade de oferta, não vai ser tão fácil tomar a decisão, Claro. pero habla com tus amigos, habla com, por exemplo, uma pessoa buena de tu cidade, ou um amigo tuyo, ou alguém que vem a um congresso, Un profesor. que é bueno, que tem conexão com o que tu estás pensando, e pergunta a ele, mira, eu quero fazer uma formação, com quem hice tu formação? Quem me indicaria? Quem seria uma referência? Então, busque mais informação antes de invertir em cursos. E por outro lado, eu creio que o ensino híbrido é perfeito. ¿Por quê? Te vou falar o que hablo muitas vezes a meus alunos. Eu estou aqui, eu estou dando uma classe e tu tens 20 pessoas aqui. Tu estás conectado, estou falando, de repente tu, móvel, chega um WhatsApp. Deberíamos dejar Ou los te hace móviles uma fuera. chamada. Ou, por exemplo, tem que ir ao banho. Claro. São muitas coisas. Se desconecta. E se eu estou fazendo um curso solo presencial, se houve uma desconexão nesse momento, a informação está perdida. Claro. Se perdeu. Por quê? Porque não tem a possibilidade de escuchar o que vou falar depois. Agora, se tem uma formação híbrida que tenha na parte presencial, um hands-on, uma sessão de perguntas, uma charla, ou hasta com procedimentos clínicos, pero se tem uma parte desse conteúdo gravado, e se esse conteúdo está disponível para que tu puedas sacar dúvidas, que tu puedas revisar tus charlas, revisar uma técnica de sutura, uma técnica quirúrgica, en el momento que quieras, isso é valioso, é Claro. muito valioso. Claro. Então, eu vi que em algum momento pensou na guerra. Não, é presencial, é sempre presencial, não é online. Olvídate. Vamos A coger agregar a lo mejor de cada uno. de cada uno. Porque eu creio que tampouco a odontologia é uma profissão de formação solamente online. Claro. É impossível. No, es imposible. Fazer um curso de odontologia online Nada. não é possível. No. Mas eu creio que essa informação agregada, mix dessa informação, é muito valioso. En los cursos Implante Perio, tenéis esa combinación de formación. O sea, si yo voy a hacer un curso contigo ahora a Brasil, voy a tener una formación online previa que me vas a dar grabada en una plataforma y luego voy a ir allí a hacer hands-on, a tratar pacientes, si es que ese es el curso que he cogido, o a verte trabajar, o cómo es. Seria possível. Sería posible. Hoje seria possível. Aí tem que mirar mais ou menos o que estávamos falando antes do nível que cada um está e do tipo de curso que está, né, buscando fazê-lo. Mas hoje, por exemplo, nós temos já há anos uma plataforma chamada Implante Perio Play. Sí. Então, é uma assinatura anual que é mais barato que ir a um restaurante por mês, mais barato que ir a tomar dependendo do helado e dependendo do sanduíche, é mais caro que a assinatura por um mês, pero é incrível que a gente não valore isso. No lo valora. Incrível, porque é uma sessão que está aí por 12 meses, aberto, que sale mais barato que uma pizza. Es increíble. E que a gente, às vezes, vá a hacer coisas e gasta a plata, pero não inverte na profissão. Temos alguns cursos também de temas específicos de formação em regeneração e cirurgia mucogengival online, e temos os cursos presenciais. Então, por exemplo, estamos agora em um processo, estamos terminando de criar uma mentoria. Agora vamos lançar isso nos Estados Unidos primeiro, porque nesse momento estamos tendo mais estudantes aí americanos e canadenses, então hicimos um projeto aí especial a eles, que isso vai abrir mundialmente, provavelmente no próximo ano, que é uma mentoria. Então vão ter todo o conteúdo gravado, com técnicas quirúrgicas, técnicas de sutura, charlas. El Netflix de los periodoncistas. Exato. E vamos enviar box para que a gente tenha os modelos e seguir haciendo las técnicas. Ellos vienen a tomar el curso, tienen más charlas, discusión de casos, operan los casos
y cuando vuelven tienen sesiones individuales y en grupo con nosotros. Entonces, cuando llegan a la clínica, por ejemplo, tú tienes una sesión del mes de julio. Paulo, va en Calendly o cualquier cosa como esa, tiene sesión abierta con Paulo, con Julio, con los profesores. Entonces, marca tu sesión, entramos en la sesión, tú pones sus casos y saca todas las dudas que quieren de los casos que va a operar en la próxima semana. Paulo, ¿qué te parece ese caso de cobertura? A mí yo caminharía para essa técnica por isso, por isso, por isso, por isso. Então, é um suporte personal a eles. Qué bueno. Então, a ideia é ser um teste, um piloto agora. E se a coisa funciona bem, provavelmente no próximo ano vamos abrir isso internacional. Oye, pues estaremos muy pendientes de eso porque es una idea buenísima. Porque al final hay una parte muy grande que la puedes ir haciendo en tu casa tranquilamente y te estás formando de una forma brutal. Exatamente. Claro, claro. Por isso eu creo muchísimo en la enseñanza híbrida. Claro, no, y tanto, y tanto. No nos queda mucho tiempo, pero te quería hacer otra preguntita, porque hemos hablado antes de SEPA, de SEPES, de sociedades además que son amigas, ¿no? Porque has ido a hablar a todas ellas de diferentes cosas. ¿Cómo has visto la evolución de las sociedades en España? Antes hemos estado hablando de Nacho Rodríguez, ¿no? Que para mí también es el presi también porque es compañero mío de tierra. Yo también soy de Cantabria, entonces que le mandamos un saludo desde aquí a Nacho. Pero sí que ha habido, eso sí que yo lo he vivido, ¿no? Un cambio muy grande en cómo las sociedades han ido acercándose un poquito a las necesidades de la gente, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bien, primero saludos a Nacho. Nacho es un gran bueno, amigo. Y a José Nar, que es el presidente de SEPA. José, evidentemente. Todos los... David Herrera, todos. Yo he tenido una abertura en SEPA brutal. Cambiaron mi vida con los podios que han invitado para estar hablando. Yo creo que en los últimos 10 congresos de SEPA, yo creo que soy el único sudamericano que habló en 7 o 8. ¿Este año vienes? Sí, en el podio principal, en los podios principales. Entonces, eso no es como pagar. Claro. Isso é uma coisa que eu levo em meu coração e quizás isso represente a paixão que eu tenho por Espanha. Eu hablo a todos meus amigos que aqui é como meu segundo país. Claro. E hablo de coração por todas as oportunidades que eu he tenido, por tantas coisas que eu he conquistado aqui. Eu só tenho que agradecer. Mas eu creio que as sociedades aqui são referência mundial. Hoje, eu vivo isso, porque estou muito aí dentro de SEPA quase todos os anos. Os anos que eu não falei, eu he venido com grupos de estrangeiros para tomar. E a mim me parece genial o que fizeram, porque mira que hoje a sociedade brasileira vem aprender com SEPA como gestionar. Ah, qué bueno. Eu miro que há uma conexão cada vez mais forte com os Estados Unidos, porque eles vêm aqui aprender por el êxito que SEPA e SEPES han tenido nos últimos anos. E eu creio que isso foi por algumas razões. Primeiro, modernizar o sistema. Segundo, não ter um enfoque solo científico, pero também clínico científico. Isso é fundamental, porque muita gente não vai a um congresso para mirar a tabla ou mirar uns artigos, porque são clínicos, não são professores. Claro. Então, a gente tem que ir ao congresso, não podem transformar eventos em Olimpíadas de competição. Um evento científico, em minha cabeça, qual é o objetivo? Oferecer aos odontólogos, aos sócios da sociedade, informação para que possam levar as suas consultas e mirar o que está passando no mundo. Então, eles pensaram modernizar-se, invitar grandes ponentes de todo o mundo. En Europa hay mucho. Tiene milhares, ok? Isso foi super importante. Sessões de discussão de diferentes aspectos e pontos de vista. Mas eu creio que há uma coisa, e Nacho participou muito disso em SEPES, pero isso passou também muito em SEPA, que foi abrir as portas a los jóvenes. Porque antes as sociedades eram muito cerradas. E a partir do momento que pensaram a dar pódio a jovens buenos que estavam não só dentro de tu país, pero também fora
isso transformou. Eu creio que foi uma das coisas que eu percebi mais importantes nessa transformação. Qué bueno. Então, assim, felicidades a todos os que, uma vez mais, não vou nombrar porque me vou olvidar, todos os presidentes de CEPA, de CEP e de CEI que eu he tenido a possibilidade de conviver, porque de verdade foi um aprendizagem a mim. Porque muitas das coisas que eu aprendi aqui no manejo dessa parte de gestão, principalmente com a gente em CEPA, com Jalma, com Javier, e o grupo de CEPs também, foi como gestionar as pessoas. E isso estamos levando em Brasil com a Sobrap, que estava com meu amigo Sérgio Can, agora está Alejandra, Sí. levando. E estamos crescendo também, porque aprendemos a gestionar com vosotros. Cuando algo funciona, pues vamos a copiarlo, ¿no? Exactamente. Es así. Exactamente. Muy bien. Pues ya estamos acabando, nos queda nada. Bueno, ya ha pasado, yo creo que estamos cerca de la hora. Voy a pasar a hacerte las 3 últimas preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados, porque, bueno, como ya sabes, Doctor & Calls es una plataforma de búsqueda de estancias clínicas, ¿no? Vamos a decir, un directorio donde pues alguien puede venir y encontrar o buscar una estancia clínica sobre un curí, sobre una recesión, sobre un túnel, sobre lo que sea, ¿no? Y lo busca, y si hay algún profesional en su ciudad que esté ofertando eso, pues lo compra y le va a ver, ¿no? Entonces, creemos que esa forma de aprender también es algo muy útil para el día a día, sobre todo cuando los odontólogos ya son un poco más experimentados y quizá pues tomar un curso de 4 días para resolver 4 dudas pues se nos hace un poco bola, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si todas las estancias clínicas que tú hayas podido hacer, los compañeros a los que hayas podido ir a ver, ¿cuál dirías que o a dónde me mandarías tú a mí si, mira, vete a ver a este tío, es un fuera de serie, o a esta tía es una fuera de serie? Alguien que se te pasará por la cabeza, ya sé que hay muchos, y vuelvo a ponerte en otro compromiso ahora mismo, pero alguien que diga español o de fuera, o sea, no tiene por qué ser a nivel nacional. Aquí en España, sin duda, tiene a Ramón Gómez Meda ahí en Ponferrada, Juan Sofía aquí en Madrid, Jon Zabalegui en Bilbao, José y todo el grupo de la Wiki, sí. en la universidad, que está espectacular. Oscar, todo el time aquí de la Complutense. Entonces, Iñaki Gamborena, muy bien, Donostia. Ahí en Donostia. Tiene gente buena por todos los cantos. Aquí es increíble. Y además puede disfrutar de la comida española en cualquier de los lugares que va. Y fuera, a mí me gusta mucho hoy Rino Burkhardt, que está... ¿Sí? que está en Suiza, que sí, es sí. un crack. Ahí en Suiza también está Nacho Sanz, que, sí, claro. que tiene toda su formación aquí, pero ahora está... Sí, está trabajando allí, pero vamos. En Italia, Italia es otro centro espectacular. Entonces, por ejemplo, yo he ido con grupos ahí a mirar Luca Di Stavola, tiene Cortellini, tiene Zucchelli, tiene Martín Stefanini, tiene mucha gente buena. Hemos dicho uno. Ahí en Italia. Entonces, por todos los cantos. Depende de la zona, depende de lo que está buscando, del tema que está buscando. Me parece perfecto. La siguiente pregunta es, si tú ahora mismo estás conmigo y te pones en modo padre, ¿no? En modo mentor, ¿qué 3 consejos me dices para... O sea, ¿qué 3 consejos me darías o 2 consejos para decir, venga, tú dale caña cuando estamos ahí un poco más desmotivados, ¿no? Con pues que vamos corriendo a todos lados, que tenemos muchísimos pacientes, que estamos formando los fines de semana, no tenemos tiempo para nosotros, ¿no? Estamos ahí como cansados ya de la profesión, ¿no? ¿Qué 3 consejos me darías? Profesionales, yo hablaría lo mismo, que tienen que dedicarse, tienen que invertir en formación y en tu estructura, equipamientos y equipaje y equipo y transformación, y juntarse a gente buena. Eso es. Y del punto de vista personal, tentar buscar un equilibrio de tu vida profesional, pero también disfrutar. Aquí es un país que se vive muy bien, que esa es una de las razones que me encanta estar aquí, porque la gente trabaja, estudia, pero disfruta de la vida, de la familia, y ir a sitios buenos, y estar con amigos tomando una caña, y estar ahí disfrutando de la vida, que también es un punto importante. Dedicar-se quizás a los que gustan a algo, que tenga un hobby, que sea fotografía, que sea un deporte, que sea lo que sea,
pero dedicarse un poco a eso. Y tú todavía eres muy joven, Sí. todavía creo que no tiene hijos, No, no tengo. pero cuando tenga su familia también, poder dar, né, atención y formación, no olvidar de las cosas dentro de su casa. De casa, claro. Y la última pregunta de todas, si ya te dejamos irte, que creo que te irás a cenar a un buen restaurante hoy, Seguro. es ¿a quién, si me tuvieras que recomendar a alguien, también te pediremos ayuda para traerle, ¿a quién me mandarías a estar ahí en tu sitio para compartir con nosotros este momento, que veas que es una persona pues con una mente diferente, con una forma de ver la odontología diferente, con una trayectoria brutal, a nivel gestión empresarial, a nivel clínico, a nivel... Me da igual lo que quién se te pasa por la cabeza, que digas, esta persona os puede aportar mucho en este episodio de un podcast. Yo creo que Ramón fue uno de los clínicos más... A Ramón ya lo hemos entrevistado. Sí, pero Ramón es de los clínicos más completos que yo conocí en mi vida. Pero la pregunta es para que yo te diga a alguien para que tú me digas a quién y luego ya veremos si podemos traerle o no. Luego ya me encargaré. Yo voy a nombrar un brasileño. Venga, va. Yo creo que debería llamar a Víctor. Víctor tiene una trayectoria muy bonita. Es un chico todavía súper joven. Sí, muy joven. Y que ya ha vivido experiencias brutales y viverá más porque es muy dedicado y tiene una historia de vida también muy bonita, de sair de una ciudad muy chica, con padre odontólogo, pero con un enfoque diferente. No voy a dar más spoiler. Venga, va. Pero si tiene y si quieres, después te pongo en contacto con él para vamos, que te lo voy a pedir, seguro, vamos. Pues nada, Paulo, muchísimas gracias por este ratito. Hemos echado 1 hora y algún minuto. Y nada, otra vez darte las gracias. Espero que disfrutes tu estancia aquí en España estos días que te quedan maravillosamente. Tienes un curso, espero que todo sea maravilloso y que te vaya súper bien. Y que la vuelta a Brasil sea también muy buena. Gracias. Ahora estaré unos días por aquí. É um curso que tem Masterclass Dentistry, que llevamos casi 10 años con ese curso. Casi nada. Entonces, siempre es un éxito y estar ahí también entre amigos es siempre un placer y disfrutar de España aún más. Aún más. Gracias. Gracias. Y nada, gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí escuchando el podcast y nos vemos en el siguiente episodio.